retornando al don de profecía. Si usted ve bien, hermanos, ahí, acá de este lado aparece un candelabro, el candelero que se ponía en el lugar santo. Pero ese candelero, hermanos, tiene siete llamas, 7 manifestaciones. Amén. Uno, el don de profecía consuela, o sea, consolar. 2, exhortar. 3, confirmar. 4, convencer. 5, juzgar. 6, revelar. Y 7 es edificar. Esa es las 7 manifestaciones, o las 7 propósitos, más bien las 7 funciones, ¿sí?, del don de profecía. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 14:1, donde nos dice en la Biblia, hermanos, usted lo tiene en su celular, ¿ok? Así que no se desespere. Procurad alcanzar el amor, dice 1 Corintios 14:1. Procuren, hagan lo posible, anhelen, deseen alcanzar el amor. Porque el amor, hermanos, es importante en nosotros, ya que en este tiempo que vivimos, la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Entonces dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Aquí nos dice muchas cosas y debemos ponerle atención a la palabra del Señor, porque mire, el Señor quiere que alcancemos el amor, que el amor que Él puso en nuestras vidas, que derramó en nosotros, hermanos, se vaya perfeccionando, porque nosotros amamos a Dios, amamos a nuestra pareja, amamos a nuestros hijos, pero no con un amor perfecto. ¿Sí me entienden? Entonces, nuestro amor debe ser perfeccionado. Pero a ese nivel de perfeccionar el amor, de alcanzar el amor, hermanos, dice que también, juntamente con el amor, debemos desear, ¿qué cosa? Los dones. O sea, tengo que amar, pero también tengo que desear los dones. Amén. Debe haber en la iglesia entonces amor, y debe haber en la iglesia también los dones espirituales. O sea, debemos desear el amor, debemos anhelar el amor, pero también debemos anhelar ardientemente los dones espirituales. Amén. Pero dice, pero sobre todo, o sea, como que ese sobre todo, hermanos, se va más arriba, ¿verdad? Se va más arriba del amor, o juntamente con el amor y los otros dones. Pero dice, sobre todo los dones, hay que desear, ¿qué? Profetizar. ¿Cuántos desean profetizar, hermano? Que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros. Entonces, hay algo importante que tenemos que primeramente entender, y se llama economía, la economía de la Trinidad en lo profético. ¿Por qué economía? Porque tiene que ver cómo Dios administra, cómo Dios se administra, o cómo Dios administra, hermanos, lo profético.
Entonces tenemos, por ejemplo, lo profético del Padre, lo profético del Hijo y lo profético del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debe saber esto, apuntarlo en el corazón, en nuestra mente, en nuestra libreta, ¿verdad? Lo profético del Padre, lo profético del Hijo y lo profético del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la palabra profética que no falla, que no falla. Por eso todo el que pretende o quiere o anhela ardientemente el don de la profecía debe conocer la Biblia, debe estudiar la Biblia, debe leerla. Amén. Porque la profecía está basada, el don de profecía está basado en la palabra profética más segura. Y dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esa palabra profética es la más segura. O sea, en la profecía no es tan segura. ¿Cómo? O sea, para guiarnos, para dejarnos guiar por una profecía, que no se malentienda eso, ¿ah? Las profecías son reales, son genuinas cuando vienen de parte de Dios, pero podría ser que en algún momento una profecía no venga de parte de Dios. Podría ser, ¿verdad? En una ocasión me decían unos hermanos que profetizaban. El hermano profetizaba y su mamá o él hablaba en lengua y la mamá lo interpretaba, o al revés. Y Dios sí, había veces que, pero en una ocasión dijo algo, pues por medio de la profecía, y para eso estoy como pastor, para estar atento. Y entonces en cierta ocasión dijo: no importa cómo vengas vestida o vestido, lo importante es que le sirvas al Señor así como vienes. Entonces yo tuve que corregir eso y se molestó la hermana y me hizo esta pregunta: ¿cómo usted sabe que una profecía es verdadera? Uno, le digo, primero, porque está la palabra profética más segura, y toda profecía debe sujetarse a esta palabra. Amén. Otra, el Espíritu Santo también está en mí. Por eso el Espíritu Santo debe estar en la iglesia. Y tercero, el don de discernimiento de espíritu es importante. Y creo tener ese don de discernimiento de espíritu, saber qué espíritu se está moviendo, si es humano, no es que sea demoníaco, alguien está profetizando y que no es de Dios, sino que es de su corazón, ¿verdad? Como decía, dice el apóstol a veces, dice: amada iglesia, feliz Navidad, dice el Señor, dice, solo deseo de chonita, dijo él. Entonces, eso no es una profecía bíblica, ¿no? Entonces, ¿está entendido esto, hermanos? Porque como es una escuela, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender esto con mucha claridad. Lo profético del Hijo, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ya vimos, hermanos, en qué se tipifica o en qué se presenta el ministerio profético.
¿En las alas de qué? ¿De qué? No, de la gallina. Porque la gallina dice que trata de juntar a sus polluelos debajo de sus alas, y es lo que hizo el padre, ¿verdad? Envió profetas para juntar a su pueblo o a sus polluelos debajo de sus alas. Y eso lo hizo por medio de los profetas, pero no quisieron. Dijo. A ver, ya que me metí ahí. ¿Y cuál es cuáles alas representan el ministerio apostólico? El águila. El águila, ahí está, el águila. Y luego de eso, ¿cuál representa el evangelístico? ¿Eh? No, no es adivinanza. Paloma, la paloma y la del Espíritu Santo. ¿Y la del pastor? La cigüeña. ¿Y la del maestro? El halcón. Fíjese, entonces es importante. El águila es el apóstol, representa el apóstol. Y el ¿cuál dijimos? El profético, ¿cuál es? La gallina, las alas de gallina. Estamos hablando de cobertura, de la sombra, de lo que representa las alas. Las alas de la gallina representan lo profético, y las alas ¿de qué más? De la paloma, el evangelista. Las alas de la cigüeña, el pastor, y las alas de el halcón, el maestro. Ok, eso ya con la Biblia lo hemos ido, lo dimos esta semana. Si no se acuerda, trate de darle una repasada. Entonces, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, los profetas es un ministerio, es un doma, es un regalo en forma de hombres que Dios le dio a la iglesia. Ok, y luego venimos con lo profético del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:10 dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, y ahí dice otros dones, pero pone a otros profecía. Entonces, esto se le llama la forma como administra Dios, hermanos, lo profético. La palabra profética más segura, el doma de profeta, que no es lo mismo, aquí cabe señalar esto, no es lo mismo ser un profeta que profetizar. ¿Ok? Un profeta puede profetizar y debe profetizar. Un profeta se mueve en este don. Pero el que profetiza no necesariamente es un profeta. Fluye en el don de profecía. ¿Me entiende? Ahora, el que, hermanos, es profeta, ese siempre está, hermanos, en esa unción, en ese mover de Dios. Profeta siempre está en eso. Viene palabra, le da palabra el Señor, prepara sus mensajes en lo profético, ¿verdad? Estamos hablando del ministerio. Entonces, que alguien profetiza no necesariamente significa que es profeta. Yo no soy profeta, pero fluyo en lo profético. Y debemos fluir. La iglesia debe fluir en lo profético. Y si el Señor levanta a un profeta, gloria a Dios. Ok, vamos a continuar. ¿Estamos claros aquí, hermano? Más o menos, ¿verdad? El apóstol Pablo dedica el capítulo 12 a hablar de los tres grupos de dones espirituales. Ya lo vimos esta semana, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, los domas o ministerios del Hijo y las operaciones del Padre.
¿Ok? Eso es interesante. Los dones del Espíritu Santo todavía no hemos entrado en ello. Perdón, hermanos. Antes pensábamos que los dones eran 18, eran 9, pero hermanos, ya conforme se ha avanzado en los estudios, se ha descubierto otros 9 dones, de manera que hasta ahorita en la Biblia pues hay 18 dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos domas del Hijo hay? ¿Cuántos domas? Domas del Hijo. Ministerios 5 ministerios. 5. Y las operaciones del Padre que vimos hace 2 semanas hablan de maravillas, señales y prodigios. Ok. Eso es en el capítulo 12, hermanos. Si usted lee el capítulo 12, va a encontrar este tema. ¿Por qué ocupó un capítulo el apóstol Pablo? Porque era importante, era de suma importancia. Entonces, luego en el capítulo 13, ocupa un capítulo entero para hablar del amor. Por eso dice el capítulo 13, verso 1, si alguien lo puede leer, ¿tiene ahí? Primera de Corintios capítulo 13, verso 1, hermanos. Ayúdenme. Primera de Corintios 13, 1. Entonces, el amor, si yo hablo en lenguas y no tengo amor, dice que nada es. ¿Pero por qué? Porque el amor debe regular todos los dones. Por eso, y muchos hermanos, no digo que en Ebenezer, pero muchos predicadores que algunos Dios los usa en sanidades, se olvidaron de esto. Y entonces van a predicar porque Dios los usa en sanidades y van y cobran. Voy por 15,000, voy por 20,000 pesos, voy por tanto, ya no cobro en pesos, cobro en dólares. ¿Por qué? Porque ya no es el amor el que los dirige, sino que ahora es el amor al dinero. Por eso tenemos nosotros que pensar bien, ¿verdad? Que queremos y cómo el Señor quiere que lo regulemos. El don de profecía. Dios le da una palabra para la iglesia y la profecía debe ir con amor. Debe ir con amor. No podemos golpear a la iglesia con profecías. Aunque la palabra sea una palabra, hermanos, fuerte, debe tener y llevar el ingrediente de amor. Porque si no, entonces vamos a suponer que dentro de los dones está el don de ciencia. Fíjese que el don de ciencia es de conocimiento. El Señor te muestra, te revela la condición en la que está una persona. Y si no hay amor, hermano fulano de tal, dice el Señor, te arrepientes o te vas a ir al infierno. Hasta vas a chirriar. Bueno, ¿no? Y dice, y yo espero que así sea. A la hecha, entonces no lo está regulando el amor. El amor regula los dones, ¿me entienden? Y el de profecía sobre todo. ¿Por qué vamos a profetizar? Por amor. Porque la profecía, hermanos, edifica. Ya vimos que la profecía
Hermanos, los demás dones son importantes, pero el don de profecía rebasa y es uno de los mejores dones. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué el don de profecía es uno de los mejores dones? Porque edifica. Porque edifica. Porque trae, consuela, pero sobre todo, hermanos, ayuda a que crezca la iglesia. Porque eso significa, la palabra edificar, significa crecer. Una persona crece cada vez que escucha la palabra de Dios. Pues la palabra profética crece, pero imagínate también la profecía. Ahora, después, el capítulo 12 ya vimos lo que explica el apóstol Pablo. Pero cuando pasa al capítulo 13, explica cómo es el amor y cómo debe regular los demás dones. Sí entendemos la palabra regular, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es como le abre, sí, pero no lo sueltes con toda, ¿verdad? Sino suave, con cariño, háblale con amor, Ándele, exacto. Después ocupa otro capítulo completo al don de profecía, destacando lo valioso de este don sobre todos los demás. El capítulo 12 ocupó, porque era importante. En el capítulo 13 también es importante, pero en el capítulo 14, hermanos, ocupa todo un capítulo para explicar los dones. Porque considera el apóstol Pablo que es, mire, escuche lo que le voy a decir, si no lo tiene anotado, anótelo. El apóstol Pablo es el perito arquitecto que Dios puso en la iglesia. ¿Qué cosa es el perito arquitecto? Es la persona a la cual le dio el diseño, le reveló el diseño de la iglesia. Por ejemplo, a Moisés le reveló el diseño de ¿qué? Del tabernáculo. Porque él de alguna forma fue, por eso se llama la ley de Moisés, ¿verdad? Se le reveló todo eso. Pero ahora para la iglesia, el apóstol Pablo se le revela cómo debe ser diseñada la iglesia. El diseño ya está hecho, man. No tenemos que venir a inventar, ¿verdad? Cosas, ni a pastor, y si le metemos acá esto, y si ponemos esto, no, ya está en la iglesia, ya está todo. Ahora, entonces, el apóstol Pablo, hermanos, aparta un capítulo completo para hablar del don de profecía. Porque el don de profecía es valioso. Amén. El don de profecía es vital. Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Okay. Entonces, de los 18 dones existentes, el apóstol Pablo centra su atención en el don de profecía. De los 18. No hay un capítulo que explique cómo funciona el don de sanidad, de sanidades, o el de milagros, ¿entiende? No, ¿cómo funciona? Bueno, a lo mejor hayan algunos vestigios, ¿no? Algunos puntos. Por ejemplo, vas a orar por un enfermo, ponen la mano, sobre los enfermos pondrán las manos y ahí se va a manifestar el don. Pero para el don de profecía, hermano, que el don de profecía, hermanos, fíjese, se mueve por inspiración. ¿Cómo por inspiración? Usted siente la motivación en su espíritu de decir una palabra. Lo siente en su espíritu. No en su emoción, no en su alma, no en el alma. Ay, yo quiero profetizar, yo quiero. Está emocionado. No, es en el espíritu. Y debemos
hermanos, ¿cómo es la palabra? Discernir cuando es el espíritu que Dios nos está moviendo para hacer algo. Entonces, el don de profecía se mueve por inspiración, también por revelación, ¿sí? Pero por inspiración sobre todo. Usted siente, Dios, aleluya, y le viene una palabra. Pero en el capítulo 14 de Primera de Corintios hay una explicación de la función del don de profecía. Entonces, ¿por qué ocupa tanto tiempo para hablar del don de profecía el apóstol Pablo? ¿Por qué? ¿Será muy importante entonces? Debemos ponerle atención, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Por lo tanto, hay mucho por descubrir y para ello requerimos la revelación divina. La profecía debe estar fundamentada en la palabra profética más segura. ¿Alguien quiere profetizar? Lea la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Cómete este rollo. Así le dijo a Ezequiel, cómete este rollo. Hay que comer palabra, hay que estudiar la palabra, hay que memorizar la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando le dé una palabra, de ahí va a tomar el Espíritu Santo. ¿De dónde? De la palabra profética más segura que usted memorizó para edificar a su iglesia. ¿Por qué? Pero si ya está ahí, ¿por qué? Eso no es profecía, dicen algunos. Sí es profecía, porque es una palabra puntual, una palabra específica, una palabra para ese momento, ¿me entiende? Porque alguien puede llegar y tener alguna necesidad y entonces el Espíritu Santo te da la palabra y la sueltas, la declaras, pero tienes que empezar así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo, y empieza, iglesia, o a ti te digo, si es personal, pues, ¿verdad? Claro, hay profecías que son personales, que hay que dársela a una persona en específico. Y cuando usted sienta eso de parte de Dios, ahí sí, como hace el hermano Marcos. Esto es una enseñanza que nos dan. Si usted tiene una palabra que darle a un hermano de la iglesia, tiene que venir con el pastor. Pastor, fíjese que me dio el Señor una palabra para fulano. Ajá, ¿qué palabra? No, ya la escucho. Es el Señor. Hermano, venga y ya. Se le da la palabra. Pero no es que yo le voy a ir a decir a su casa, ¿verdad? Y le voy a llevar la palabra. No, tiene que tomar en cuenta a su pastor, porque si no, hermanos, se vuelve un desorden. Todo tiene que ver con el orden. El Dios que nosotros servimos, hermanos, es Dios de orden. Si se les da un comentario, una enseñanza, el pastor dice que yo nada más comparta mensajes de la iglesia de Venecia. No, si yo voy a compartir el que me dé la gana, ok. Pero hermanos, a veces tenemos nosotros que ordenarnos. Ordenarse es importante. La profecía tiene que ir ordenada. Aquí tenemos, hermanos, las funciones del Espíritu Santo y se encuentran en San Juan 14, 16 al 17, San Juan 14, 26, San Juan 15, 26 y San Juan 16, 8 al 15. Ahí están las citas, si usted las quiere, ya se las envié al grupo, tras que se me olvida. Entonces, el Espíritu Santo, dentro de las funciones del Espíritu Santo, Él es otro consolador. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque al irme yo, el Padre envía, al irme yo enviaré al otro
consolador. Jesucristo es el consolador, el primero. Es el parácleto. Consolador viene de la palabra parácleto. Parácleto va con K, ¿verdad? Parácleto es igual a consolador. Y Jesús dijo, voy a enviar otro consolador. El Espíritu Santo es el otro consolador. Y el consolador significa, hermanos, otro con la misma esencia que yo, pero con diferente función. ¿Lo anotó? Estamos en una escuela. El parácleto significa otro con la misma esencia mía, pero con otra función. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia. Por eso es Dios. ¿Entienden? Por eso es Dios, porque tienen la misma esencia. Pero el Padre tiene diferente función que el Hijo. Y el Espíritu Santo tiene diferente función que el Padre y que el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces, ¿a qué viene Él? Viene para estar con nosotros. Para estar con nosotros. Solos no podemos, hermano. Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo. Sin mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Por eso, hermanos, cada vez que vayamos a hacer algo, digámosle al Señor, Señor, en tu nombre, o dime, Señor, si vas conmigo, Espíritu Santo, ¿eres tú el que el que me estás guiando? Él va a estar con nosotros. A eso fue enviado. No os dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador. Usted no está huérfano. Nosotros no estamos abandonados. Amén. Se fue Jesucristo. Ay Dios. Sí, el Señor está. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahorita? A la diestra del Padre. El Padre está en su trono. Entonces, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el Dios no conocido. Que dice, aplicándolo a lo que dijo Pablo cuando entró en Atenas, ¿no? Y no sé si era el Areópago, donde entró y vio altares distintos, y dice que vio un altar donde decía al Dios no conocido, y ahí no había nada. Y le dijo, de este Dios es que quiero hablarle, le dijo a la gente. Y empezó a hablar de Dios, de Jesucristo. Entonces, el Dios no conocido para el pueblo evangélico, no para ustedes, pues. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Lo desconocemos mucho de Él. No, yo está bien, yo nada más lo que quiero es la salvación, hermano. Pero hablar en lengua me da pena. Además, conozco a algunos que hablan en lengua y no dan testimonio. ¿Eso qué le importa a usted? A usted lo que le debe importar es que usted sea lleno del Espíritu Santo y dé testimonio. Usted, ¿me están entendiendo, hermano? Sí, porque hay gente que dice, ¿para qué? Para ser lleno con el Espíritu Santo, así como bautizado. Y mira, fulano de tal o fulana de tal. Eso no le corresponde a nosotros, no nos corresponde a nosotros, porque el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura, no es para que el Señor nos lleve a otra dimensión, a otro nivel, pero muchas veces, hermanos, no le damos el primer lugar que nos guíe. Entonces, ¿me está entendiendo, hermano, con esto? Está con nosotros. Nada más vamos por ahí y ya voy en 35 minutos. El Espíritu Santo es enviado por Jesucristo. Dice el Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de eso dice, viene otro detrás de mí, el cual yo no soy digno, ¿de qué? De desatar el cordón de sus calzados. Se lo estoy parafraseando. Él, ¿qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
¿Quién? Jesucristo. Yo me voy, dijo, pero enviaré. Entonces debemos pedirle al Padre, ¿sí? Y debemos pedirle al Hijo, al Padre debemos pedirle la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Y al Hijo debemos pedirle que envíe. Bueno, ya está aquí, sino que nos llene, que nos bautice. Los que somos bautizados con el Espíritu Santo debemos pedir la llenura. No es lo mismo bautismo con la llenura. ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos ser llenados? Las veces que sea necesario. Pero bautizados solamente una vez en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que pedirlo. Luego, el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. No nos va a guiar a la mentira, hacia algo falso, si es el Espíritu de Dios. Por eso debemos pedirle siempre, hermanos, al Señor, al Padre: Padre, guíame a toda verdad, guíame a la verdad, Señor, que no me vaya yo a perder en lo falso. Amén. El Espíritu Santo mora con vosotros, mora con nosotros. Él mora con nosotros, en nuestra casa, en este lugar, pero también está en nosotros, dentro. Amén. Y luego dice que Él enseña todas las cosas. Ay, yo no le entiendo. Pídale al Espíritu Santo. Para eso se lo dieron. ¿Entiende? Pídale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a explicar, le va a revelar, le va a hacer que le caiga la revelación. Yo a veces digo, ¿verdad? Le caiga el 20, ¿verdad? Pero porque somos tabasqueños y entendemos el asunto de que le caiga el 20. ¿Qué significa que te caiga el 20? Ya le entendí, ¿verdad? Ya le capté, usted, no sé si le ha pasado, pero a veces yo estoy allá bañándome o acostado y abro los ojos. Ya me cayó el 20. Ya le entendía lo que dijo el apóstol. No le había entendido, porque yo escucho y digo, ay, esa sí no me la. Pero no digo, no me pongo a decir, no le entendí. No, Señor, muéstrame. Si no le entiendo ahora, ¿qué dice la Biblia? Le entenderás después. Así le dijo a los apóstoles. Entonces, el Espíritu Santo enseña todas las cosas. Esto es importante para entrar a la escuela. Esto son el ABC de la escuela profética, ¿ok? El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra. Algo que hoy le pedí a mi esposa que le diga a ustedes, pero ya se lo estoy diciendo yo, que no solamente ustedes, sino sus niños memoricen la palabra. ¿Entienden? Memoricen la palabra. Los chinos, como no los dejan tener Biblia, memorizan la palabra, se la memorizan. ¿Sí? Y van y memorizan los salmos, memorizan y lo memorizan, porque como les queman la Biblia, entonces ellos ya traen la Biblia acá, ¿me entienden? Está tremendo eso. Y todos tenemos la capacidad de memorizar. Hace tiempo en la iglesia donde estábamos, vamos a hacer una lluvia de texto. Era una competencia, ¿ah? Y pasaba alguien y decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y seguía otro texto y otro texto y otro texto. ¿Cuántos dijo la hermana? 15 textos. Okay. Y viene otro 20 textos. O sea, debemos tener Biblia en nuestra mente. Entre más Biblia tengamos, tenemos más de dónde agarrarnos en el momento de la prueba y en el momento de evangelizar y también en el momento de profetizar. El Señor va a usar tu vida. En ese sentido debemos nosotros pensar
¿por qué debemos aprender más Biblia? Entonces, sus niños deben aprender a memorizar. Pero mi niño está muy chico, pastor. ¿Sabe que Nael desde qué año empezó a memorizar la Biblia? 2, 3. A los 3 años. A los 3 años. Y me mandaban el audio. Y el audio, y el niño diciendo el texto bíblico. Y yo pues mi nieto, y ¡ala! Tremendo. Entonces no diga, soy un niño. Esa es una palabra que el Señor me dio para ustedes, hermano. No digan que son niños, que no pueden, que no sé, porque a todo lo que el Señor les mande, harán. Y toda la palabra que el Señor les dé, la van a hablar. ¿Me entienden? ¿Cuántos creen eso? Entonces, mire, sus niños también el Señor los quiere usar. Amén. Entonces, nos recuerda la palabra, pero este es como en un examen, aunque a veces el Señor hace sus excepciones y trae una revelación. El apóstol Pablo no estuvo en la Santa Cena de los apóstoles, pero el Señor le reveló. Eso dice, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿cuál es? 11, no, donde habla de la Santa Cena. Porque el Señor, como dice ahí, 1 Corintios capítulo 11, verso 32, parece que es, a ver, porque yo recibí, ¿verdad? O sea, él recibió la revelación de la Santa Cena. El Señor puede hacer eso. Pero, le voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a hacer un examen en la escuela, y alguien es cristiano en la persona y le dice, Señor, revélame el mensaje. El Señor no hace trampa, ¿verdad? Que no. Si no estudió, no le va a recordar nada. ¿Qué le puede recordar si no tiene nada en su cabeza? No estudió, no, o sea, no pone atención en la escuela. Porque fíjese que eso es cierto. Hay personas que no estudian para el examen y está bien, porque pues pusieron atención todas las clases. Que no hay nada de malo, era darle una repasada a lo leído, a lo aprendido. Pero el Espíritu Santo va a tomar de lo que ya aprendimos, ¿me entiendes? Y eso nos lo va a dar para que nosotros prediquemos, para que nosotros enseñemos, para que nosotros evangelicemos, para que nosotros, ¿qué más? Profeticemos. Nos va a recordar la palabra. La palabra. El Espíritu Santo da testimonio acerca del Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, habla acerca del Señor. ¿Sí? Da testimonio del Señor y nos usa, le quiere usar, pues, amén. Sigo. Son las, 5 minutos me quedan. El Espíritu Santo convence de pecado. Nosotros no. Nosotros hablamos la palabra y el Espíritu Santo le convence a esa persona. Usted no puede cambiar a su familia, no puede cambiar a su vecino, no puede cambiar a nadie, a sus hijos. El Señor es el que cambia, pero nosotros debemos hablar la palabra en la casa. Por eso, ¿verdad? Usted pone un texto en de la Biblia ahí donde está el comedor, en la cocina, es más, hasta en el baño, lavaos de toda inmundicia. En el cuarto, van, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Usted pone un texto, hermanos, y esa palabra va a convencer, va a tocar. Convence de justicia, de lo que es correcto. La justicia tiene que ver con lo recto, con lo que el Señor le agrada. ¿Sí? Convence de juicio, convence
de que Satanás ya fue vencido, pero que también, hermanos, si no nos ponemos la pila, viene un juicio de parte de Dios, ¿verdad? Y recuerden que hay juicio del Espíritu Santo, o sea, el tribunal del Espíritu Santo, ¿cuál es, hermano? Tan, 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 tan. A ver, ¿cuál es el tribunal del Espíritu Santo? Por 50,000 pesos, diga. Sí, 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 pastor. A ver, ¿cuál es el tribunal del Espíritu Santo? Hermano, esto acaba de pasar hace 2 domingos. No, no está aquí, usted no está aquí, hermano. Por eso es importante anotar, mire, anótelo. El tribunal del Espíritu Santo es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena nos examinamos delante del Señor. Y ahí en ese examen el Espíritu Santo, hermanos, está presente para hacernos saber si nuestro comportamiento, nuestra conducta es correcta delante del Señor o no. Por eso le pedimos perdón al Señor ese día. Es el tribunal del Espíritu Santo, porque este tribunal nos prepara para el tribunal de Cristo. La Santa Cena nos prepara para cuando venga el Señor. Porque, hermanos, venimos, le pedimos perdón, le decimos: Señor, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo recibo a Cristo otra vez en la Santa Cena, ¿verdad? Y, hermanos, y entonces me prepara. Por eso lo hacemos cada mes. Cada mes. Porque, hermanos, debemos estar preparados para cuando Cristo venga. Y entonces luego viene el tribunal de Cristo, que ahí va a ser juzgada la iglesia. La iglesia, solamente la iglesia. Eso va a ocurrir en el arrebatamiento. Bueno, no en el arrebatamiento, sino cuando la iglesia sea, hermanos, tomada y que sea llevada, ¿verdad? Dice la Biblia que va a ser llevada a las nubes. En algún lugar nos va a reunir el Señor y vamos a estar en torno del Señor, y ahí va a haber un juicio. Y el que salga aprobado, una palomita, dice que será arrebatado, será llevado, ya no va a regresar para acá. ¿Cómo ve? Y el que no, será alejado. ¿Se acuerdan de eso? Avergonzado. Entonces hay unos que van a ser aprobados y otros que van a ser reprobados. Pero no significa que ya están perdidos, no, sino que van a regresar acá a la tribulación y a la gran tribulación, no para purgar sus penas, sino ¿para qué vienen? Para limpiar sus vestiduras. Dice la Biblia que el apóstol Juan vio una gran multitud que tenían sus vestiduras blancas y preguntó: ¿quiénes son esos? Le dijo el ángel: ¿quiénes son esos? ¿Sabe quiénes son? No, no sé, le dijo Juan. ¿Tú lo sabes, Señor? Bueno, esos son los que han limpiado sus vestiduras en la gran tribulación, en la sangre del Cordero, en la gran tribulación. O sea que va a haber gente, hermanos, ya estoy hablando de otra cosa. Entonces, estoy hablando de aquí donde estoy, aquí convence de juicio. Entonces, hay un tribunal de Jesucristo para determinar, para juzgar la iglesia. Ahí es donde se va a cumplir ese texto que dice: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. Pero si yo profetizaba, sí, pero dice, eran hacedores de maldad. Después que terminaba el culto, seguían en lo mismo, seguían haciendo la misma situación y no cambiaban. Entonces, una persona, Dios puede usar a una persona que está mal, hermano. Perdón, pregunto, nada más le pregunto. Sí, porque Dios confirma su palabra, respalda su palabra. Ya me pasé, hermano. Entonces,
¿Y el otro juicio cuál es, hermano? El juicio del gran trono blanco. Ahí sí, toda la humanidad. Ya la iglesia no. Ya la iglesia fue juzgada. Pero en el juicio del gran trono blanco, ahí van a estar de pie, dice, los pequeños y los grandes, los vivos y los muertos, los reyes, los siervos. Va a haber, bueno, ahí es donde dice, y el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ya ese es otro juicio, son tres. Por eso mientras estamos acá en la tierra, nosotros, el Señor nos dejó esta ordenanza de la Santa Cena, para que nos purifiquemos, para que nos santifiquemos y nos preparemos para su venida. Vamos a orar. ¿Quiere ponerse de pie? Y ahorita que